Bueno, hemos visto hasta ahora cómo Dios, después de la caída, comienza automáticamente un trabajo, habíamos dicho, para purificar un linaje hasta que una persona pudiera nacer fuera del dominio satánico. ¿Sí? Esa persona que nace fuera del dominio satánico es el Mesías, tiene la posición de segundo Adán. Quiere decir que toda la historia de la humanidad, desde la caída del hombre, es simplemente eso. Y toda la historia de la Biblia encierra en realidad ese mensaje, esa fórmula, el fundamento de fe, fundamento de sustancia, para preparar ese camino, ¿no? Para preparar primero un individuo que Dios puede reclamar. A través de ese individuo que logra ese fundamento de fe, fundamento de sustancia, Dios puede formar una familia, una nación, y dentro de esa nación puede nacer el Mesías, que finalmente tiene que establecer el fundamento de fe, fundamento de sustancia a nivel mundial, donde toda la humanidad se una a él. ¿Sí? Entonces, bueno, es largo, pero lo hemos visto. Fundamento de fe, fundamento de sustancia a nivel individual, a nivel familiar, a nivel nacional, a nivel mundial. La victoria del fundamento de fe, fundamento de sustancia, habíamos visto, lo logró Jacob, ¿no? Primero el fundamento de fe con Abraham, Isaac, y después Jacob logró el fundamento de sustancia. Por eso, a partir de ese momento, como fue la primera victoria del lado de Dios, Dios cada vez que se manifiesta, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, dice: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No menciona a otros, menciona a esos tres, porque es la primera victoria del lado de Dios. Con esa victoria, entonces Dios puede establecer una nación. Por eso de Jacob, con sus 12 hijos, establece la nación de Israel. Y dentro de Israel después entonces aparece Moisés y establece el fundamento de fe, fundamento de sustancia a nivel nacional. Y con ese fundamento entonces después puede venir Cristo y establecer el fundamento de fe, fundamento de sustancia a nivel mundial. Por eso vemos en esta conferencia especial, vamos a ver ahora, el paralelismo entre el curso de Jacob, el curso de Moisés y el curso de Jesús. Van a ver que ellos tuvieron un curso absolutamente paralelo, les ocurrió las mismas cosas y además tuvieron que restaurar todas las mismas cosas. ¿Sí? Cada uno de ellos tuvo que restaurar una prueba de fe, ya vamos a ver qué significa. Cada uno de estos puntos eran indispensables como una condición, como un fundamento que debían restaurar. Pero además, el curso de Jacob es un curso simbólico, ¿sí? Simbólicamente está representando a Adán, simbólicamente está representando, ¿no? Esaú estaba representando a Lucifer, no era literal, ¿no es cierto? Yo dije, uno en la posición de Lucifer, el otro en la posición de Adán, y Lucifer no podía relacionarse con Dios en forma directa, sino que tenía que pasar a través de la persona en la posición de Adán, pero es simbólico. Después, el curso de Jacob entonces es simbólico, el curso de Moisés es imagen, claro, vamos a ver que la Biblia lo dice claramente, y entonces después sí, el curso del Mesías es sustancial. Símbolo, imagen y sustancia. Ya acá ya no es más simbólico, en algún momento se tiene que restaurar realmente. Lamentablemente este curso a nivel mundial fracasó porque asesinamos, ¿no? Caín mató a Abel de nuevo. La humanidad en la posición de Caín asesinó a Cristo. Lo crucificamos, lo rechazamos. Podemos justificarnos millones de veces diciendo que no importa, que Él vino para eso, porque con su sangre, esto y lo otro, pero la verdad es que fue un fracaso terrible. El peor fracaso de la historia humana, solamente comparable con el fracaso de Adán y Eva. De todos los fracasos que hubo en la providencia, los dos peores fracasos fueron, por supuesto, la caída de Adán y Eva y la muerte del Mesías, el asesinato del Mesías. Claro, si Adán y Eva no hubieran caído, no hubiera hecho falta ningún Mesías. Eso es lo que muchos cristianos no entienden, ¿no? Ellos piensan que Dios tenía guardado a Jesús ahí, que en algún momento... No hubiera hecho falta ningún Salvador. ¿De qué nos va a salvar si alguien no se cae al río, no necesita nadie que lo saque, ¿no es cierto? Bueno, entonces, si leemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, una parte que en realidad en otra parte de las conferencias ya lo hemos leído, ¿no? Yo se los voy a recordar de nuevo. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, en adelante, versículo 1 en adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres, se está hablando de los antepasados, todo lo que pasó en la época de Moisés, ¿no? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Todos cruzaron el mar, ¿no? Cuando salieron de Egipto. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Se acuerdan ese simbolismo de que la roca representaba a Cristo? Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto.
Mas estas cosas sucedieron como figura para nosotros. Pero todo este curso, todas estas cosas sucedieron como figura para nosotros. ¿Sí? O sea, todo lo que ocurrió acá era un símbolo, todo esto es imagen y todo esto es sustancia. ¿Qué es la diferencia entre símbolo, imagen y sustancia? Simplemente distintos niveles de la misma cosa, ¿no? A veces uno establece algo de modo simbólico nada más. Por ejemplo, simbólicamente vamos a ver que ellos representan el curso de Jacob cuando él fue a Harán, ¿se acuerdan? El tío Labán, y después regresó, simbolizaba un símbolo que simboliza el infierno y el cielo. Ya en el curso de Moisés es imagen, es más sustancial. Ellos literalmente tuvieron que pasar por muchas dificultades y pasar por un infierno casi verdadero, ¿no? A través de la esclavitud y todo, y tenían que mantenerse unidos hasta que llegaran. Pero después, literalmente, sustancialmente, el Mesías viene para sacarnos del infierno, del dominio satánico, y llevarnos literalmente al reino de los cielos. ¿Sí? No las tierras de Canaán. La tierra de Canaán representaban algo mucho mejor que una esclavitud, ¿sí? Pero no era literalmente el cielo. Entonces también esto, símbolo, imagen y sustancia, es como etapa de formación, crecimiento y perfeccionamiento, ¿no? Una cosa así. Bueno, ¿qué cosas tenían que restaurar cada uno de ellos? Primero, la prueba de fe. Adán, porque cada uno de ellos también estaba en la posición de Adán, ¿no es cierto? Adán simbólico, Adán en imagen y Adán en sustancia. Él ya realmente era el Adán verdadero, sin pecado. ¿Por qué se apartó Adán de Dios? ¿Por qué comenzó el pecado? Porque no tuvo fe en la palabra de Dios. Cada uno de ellos entonces tenía que pasar por una prueba de fe en Dios, una prueba determinada. Y sobre todo luchar, hacer al revés de lo que hizo Adán. Adán negó la palabra de Dios y aceptó la palabra de Satanás. ¿Sí? Ahora cada una de estas personas tiene que luchar con el ángel. Entonces en Génesis, capítulo 32, versículo 25 en adelante, cuenta que cuando Jacob salió de las tierras de su tío Labán y quería regresar, ¿se acuerdan? Un ángel lo atacó. Un ángel, pero no era un ángel malo, era un ángel enviado por Dios. Pero aún así, este ángel lo atacó, luchó durante toda la noche con él, hasta el punto que le dislocó la cadera, y sin embargo él siguió luchando y lo venció. Y cuando lo venció, entonces Dios lo bendijo con el nombre de Israel, que significa el victorioso. Y por eso sus 12 hijos forman las 12 tribus de Israel, que es el judaísmo hoy en día, ¿no? Con Moisés ocurre algo semejante, que es muy misterioso. En Éxodo, versículo 4, versículo 24 en adelante, dice que Dios le salió al cruce a Moisés e intentó darle muerte. Éxodo, capítulo 4, versículo 24, lo pueden leer. Fuera de este contexto es inexplicable. ¿Por qué un instrumento de Dios como Moisés, porque era un instrumento de Dios, él liberó a su pueblo de la esclavitud del Egipto, lo llevó hasta Canaán, pasó por millones de dificultades, y dice que Dios le salió al cruce e intentó darle muerte? Era simplemente porque tenía que pasar por esta prueba de fe también. ¿Sí? Cuando leemos muchas partes en la Biblia, sacadas de contexto, sacadas del principio divino en realidad, las sacamos del principio divino y leemos estas cosas, no se entiende nada. Realmente no se entiende por qué ocurren estas cosas, son versículos que quedan perdidos así en la ignorancia. Pero dentro del principio divino todo encaja perfectamente. En el segundo curso de Jesús, ustedes lo recordarán, después del fracaso de Juan el Bautista, que no se unió a Jesús como su discípulo, ahora lo vamos a ver en la próxima conferencia, en el curso de Jesús, Jesús tuvo que restaurar entonces el fundamento de fe a través del número 40. ¿Y qué hizo? Fue ayunar al desierto, ¿se acuerdan? Ayunó 40 días. Ahí les mencioné que Satanás tuvo derecho a tentarlo 3 veces, las 3 tentaciones. Esto está en Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante, las 3 tentaciones de Satanás a Jesús. La carne y el espíritu. Cuando el hombre cayó bajo el dominio satánico, tanto espiritualmente como físicamente. ¿Sí? Entonces ambos tienen que ser restaurados, tanto el cuerpo como el espíritu. Pero empecemos por acá porque va a quedar más claro. Empezamos por abajo. Porque Jesús dijo claramente que el pan y el vino, ¿se acuerdan la última cena? Cuando él dio el pan y el vino, y esto representaba su cuerpo y su sangre. Pero la sangre representa la parte interna, el espíritu, la vida. ¿Sí? Y el pan representa el cuerpo.
Bueno, con Jacob, ¿se acuerdan con la lucha con su hermano, ¿no? Donde él le vendió la primogenitura por un guiso de lentejas, ¿sí? Pero si nosotros leemos en Génesis 25, dice que le dio pan y un guiso rojo. El guiso rojo representa la sangre, es lo mismo, ¿sí? Como el pan y el vino. Bueno, el guiso rojo representa el espíritu y el pan representa el cuerpo. Y con Moisés también les conté en Éxodo 16, 12, que ellos estaban cansados en el desierto de comer maná. ¿Se acuerdan que yo les expliqué qué era el maná? Que ellos juntaban, no se explica muy bien en la Biblia qué es exactamente, pero dice que ellos lo juntaban y lo molían, ¿no? En molinos, y lo amasaban y hacían una especie de tortillas, pan, ¿sí? Pues el pan representa también lo mismo, el cuerpo y el espíritu. Las codornices tienen sangre, ¿no es cierto? El maná no tiene sangre, las codornices tienen sangre. Entonces, de nuevo, representa el pan y el cuerpo, como el pan y el vino de Jesús. Pero igual acá ya tenemos alguna cosa que nos va mostrando claramente que hay muchos fracasos en la historia providencial, ¿no? El hombre fracasó en forma constante. Porque acabamos de decir que esto es símbolo, esto es imagen y esto ya es sustancia. Quiere decir que esto representa la salvación del cuerpo y el espíritu del nuevo del lado de Dios, pero en forma simbólica, ¿sí? La salvación del cuerpo y el espíritu en imagen, y acá sustancialmente tendríamos que salir del dominio. Nuestro espíritu y nuestro cuerpo tienen que salir del dominio satánico. Sin embargo, Jesús tiene que volver a lo simbólico, porque esto es simbólico. Simbólicamente representa su cuerpo y su espíritu, ¿verdad? ¿Por qué tiene que volver a lo simbólico? Porque algo estaba saliendo mal. Jesús ya, esta fue la última cena, ¿no? Él sabía que ya tenía que ir al camino de la cruz. ¿Se entiende? No debería ser así. No debe ser símbolo, imagen, símbolo de nuevo. Es símbolo, imagen, sustancia. Este curso debería haber sido ya el fin. Pero sin embargo tenemos que volver a lo simbólico. Y nos conformamos con lo simbólico durante 2000 años. Los cristianos van a misa, algunos, depende de qué denominación, reciben el vino y la hostia. En otros, como la Iglesia Católica, el vino simbólicamente lo toma el sacerdote solo y reparte el pan, ¿no es cierto? Pero no debemos conformarnos con ese simbolismo. Ese simbolismo era, sí, para sentir a Cristo en nuestro corazón, está bien, fue necesario, fue útil, fue bueno, pero durante 2000 años, hasta que llegamos a los tiempos donde esto tiene que volver a ser sustancial de nuevo. Literalmente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu tiene que salir del dominio satánico. El cuerpo, ¿no? El cuerpo de cada uno de ellos. Pablo decía, ¿no? Con mi parte interna me deleito en la ley de Dios, pero noto otra ley en mis miembros que me lleva hacia la ley del pecado. O sea, aunque nosotros espiritualmente unidos a Cristo podemos tener fe, igual nuestro cuerpo todavía pertenece a Satanás, ¿sí? Él nos puede tentar todavía, eso no es natural. Esa contradicción que sentía Pablo mostraba que no había todavía una salvación completa. Algún día el hombre tiene que ser completamente restaurado del lado de Dios. Entonces el cuerpo nuestro también tiene que ser retornado del lado de Dios. Si leemos en Génesis capítulo 50, versículo 2, dice que después de su muerte el cuerpo de Jacob fue embalsamado 40 días. Entonces, recuerdan lo que representa el número 40, ¿no? La condición de separación del mal, separación de Satanás. En Judas, capítulo 9, capítulo 9 no, porque Judas tiene un solo capítulo, ¿no? Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. También, extraño, ¿no? Pero dice que después de la muerte de Moisés, el arcángel Miguel tuvo que luchar contra Satanás por el cuerpo de Moisés. También, repito, sacado de contexto no entendemos por qué. Todo el mundo ha muerto y no están peleando los ángeles por el cuerpo, pero de esta persona que representa al Mesías, simbólicamente, ¿no? O en imagen. Y en Mateo 28:12 también dice que después de la muerte de Jesús su cuerpo desapareció. O sea, lo que representa esto es, Dios no podía dejar el cuerpo de esta gente en manos de Satanás.
Aún el cuerpo tendría que ser recuperado de algún modo. Por eso este mundo satánico no pudo obtener el cuerpo de Jesús, no puede tener el cuerpo de Jesús. Algunos cristianos han creído durante miles de años, y es lógico que así sea, porque Dios quería dejar que la gente crea esto, pero hoy podemos entender que no es así, que Jesús se fue al cielo con su cuerpo físico, por eso no está. ¿Sí? Millones de cristianos han creído esto durante miles de años. Bueno, esto no es posible, esto no es así. Nadie puede llevar nada material al mundo espiritual. ¿Sí? Tenemos que aprender a agradecer que hemos tenido esta fe y que hemos llegado hasta este punto así, pero eso no es así. Nadie puede llevar al mundo espiritual ninguna cosa material, mucho menos su cuerpo físico. Justamente la muerte significa la separación del cuerpo espiritual del cuerpo físico. El cuerpo físico queda en la tierra, al polvo lo que es del polvo, y el espíritu entonces va al mundo espiritual. Nadie lleva su cuerpo físico al mundo espiritual y ninguna cosa material. ¿Ok? Parece muy elemental decirlo de este modo, pero hay millones de personas que hay que aclararle estas cosas así. Bueno, el cuerpo de Jesús desapareció, sin embargo. Dios no permitió que este mundo satánico se quedara con este cuerpo. Si no, estarían todos todavía especulando que tiene el cuerpo de Cristo, y ya me lo imagino que hubiera sido. Dios no permitió que Satán especule con el cuerpo de Cristo. Y ninguno de ellos, Satán no pudo quedarse con eso. Porque aún esto que fue embalsamado, pero 40 días representa, ¿sí?, la condición necesaria para que Satán no pueda invadir. 40 representa la separación de Satán. Los números de restauración. Hay 3 números, el 3, el 12 y el 7. Son los 3 números que tienen que ser restaurados. El 3 representa las 3 etapas, formación, crecimiento y perfeccionamiento. El número, la perfección del ideal de Dios, que estaba dado por el número 4, ¿no? La primera bendición era Dios, mente y cuerpo unido a Dios. ¿Sí? Fundamento de 4 posiciones. Un hombre perfecto. ¿Se acuerdan? Fundamento de 4 posiciones. La segunda bendición era hombre perfecto, mujer perfecta, ¿sí?, familia perfecta, centrada en Dios. Quiere decir que el ideal de Dios está dado por las 4 posiciones. El número 3 representa las 3 etapas, formación, crecimiento y perfeccionamiento. La perfección de esto es 4 por 3, 12. ¿Sí? Así surge el número 12. Además, al fundamento de 4 posiciones, del cual explicamos, ¿no? Sujeto, objeto, ¿se acuerdan? Propósito, resultado. También se lo llama fundamento de triple objeto. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene 3 objetos con los cuales relacionarse. ¿Sí? El sujeto tiene el propósito, el objeto y el resultado. Entonces, como cada uno de ellos se relaciona con 3 objetos, ¿sí?, y son 4 por 3, 12. Cada uno de los 4 tiene 3 objetos, ¿entiende? Así surge el número 12. Y el número 7, bueno, primero sabemos que cada una de estas etapas iba a ser 7, 7 y 7 años, ¿sí? 7, 7 y 7. Bueno, entonces cada uno de ellos tenía que restaurar esto, porque esto representan los números de Dios, estos representan los números providenciales, o el ideal de Dios. Entonces vemos, cada uno de este rol, 3, 2, 6, 7, 3, 2, 6, 7, 3, 2, 6, 7. Vamos a ver cómo. El número 3. Jacob, cuando salió de Harán, ¿sí?, después de haber estado prácticamente esclavo de su tío Labán durante 21 años, él decide irse, ¿sí?, con las hijas del tío Labán. Y ahí se va libremente, pero al tercer día, Labán no quiere que él se vaya, dice la Biblia, ¿no? Entonces, él lo persigue, va y lo busca. También el Génesis cuenta que Dios intercede a Labán y que protege completamente a Jacob y le dice que no lo toque, que no le diga absolutamente nada, ni bueno ni malo, nada, ¿no? Entonces al tercer día se encuentra con Jacob, Labán se encuentra con Jacob, pero al final no lo toca, no le dice nada, no le insiste que vuelva, no lo amenaza, no lo presiona, nada, y lo deja ir. Pero hubo un margen de 3 días. Del mismo modo con Moisés, recuerdan que él había convencido al faraón para permitirle festejar las Pascuas judías durante 3 días. ¿Sí? Entonces hubo un margen de 3 días. Ellos salieron de Egipto primero,
durante 3 días, y ahí el faraón se dio cuenta que ellos no iban a volver, entonces salieron a perseguirlo, y ahí cruzaron el Mar Rojo y todo eso. Pero hubo también un margen de 3 días. Y con Jesús también, después de su crucifixión, hasta su resurrección, pasaron 3 días, ¿sí? Y el tercer día resucitó, todo lo que ya sabemos. Margen de 3 días también. Cada uno de ellos restauró a través de esto el número 3. Jacob, cuando entró a Egipto, tenía 12 hijos y 70 parientes, dice el Génesis 46, 27. Jacob entró a Egipto con 12 hijos y 70 parientes. Moisés tenía las 12 tribus de Israel y los 70 ancianos. Eso es Éxodo 24:1. Y Jesús tenía los 12 apóstoles y los 70 discípulos. Lucas 10:1. ¿Se ve claro el paralelismo de los 3 números? Cada uno de ellos. 12 hijos, 70 parientes, 12 tribus, 70 ancianos, 12 apóstoles, 70 discípulos. El bastón. ¿Sí? ¿Qué representa el bastón? ¿No? O el cetro. El cetro es una especie de bastón. Si leemos en Apocalipsis 12:5, dice así. Claro, Apocalipsis 12:5 está hablando de la llegada de Cristo, ¿no? Todo lo que va a ocurrir con la llegada de Cristo. Y habla de una mujer, ¿no? Y dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones del mundo. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién se va a sentar en el trono de Dios? El Cristo, ¿no? El Mesías. Y dice que cuando Él venga, va a regir a todas las naciones del mundo con cetro de hierro y se va a sentar en el trono de Dios. ¿Cuáles son las 3 cosas que simbolizan el poder de un rey? El trono, la corona y el cetro, ¿no? Un bastón. El bastón representa el poder, no solamente de un rey. Hasta hoy en día, no sé si es tradición también en Costa Rica, que el presidente transmite el bastón de mando, ¿no? Bueno, en Argentina sí. Cuando un nuevo presidente es nombrado, se le da el bastón de mando. Un bastón de mando. ¿Acá no existe eso? Sí, la cinta y el bastón. Bueno, en Argentina sí, y en muchos países sí. El bastón representa el mando, ¿no? Y un rey tiene el cetro de oro, que es un bastón, la corona y el trono. Y el Apocalipsis dice que ese Mesías va a recibir el cetro con el que va a guiar a las naciones del mundo y se va a sentar en el trono de Dios. Bueno, entonces el bastón representa eso. Por eso leemos en Génesis 32:11 que cuando Jacob cruzó el río Jordán, también lo hizo con un bastón, que representaba, repito, el poder que Dios le había dado. En Éxodo 14:16 también cruzó el Mar Rojo, ¿no? Moisés dividió las aguas, también la separación de las aguas representa la separación del bien y el mal, ¿no es cierto? Y ellos salvaron su vida y pudieron cruzar, pero Moisés hizo esto con un cayado, que es lo mismo, un cayado, un bastón, un cetro. Y lo que acabo de leer, entonces cuando venga el Mesías, va a guiar a las naciones del mundo, que es lo que tendría que haber hecho en la época de Jesús ya, ¿no? Guiar al mundo con poder. No es que literalmente va a usar un bastón, o un cetro, me refiero que representa el poder de Dios para dominar el mal. Ayuda entre madre e hijo. El pecado se originó, el primer crimen de la historia, Caín mató a Abel por el fracaso de Adán y Eva. Quiere decir que Eva fue la primera que pecó, que se dejó convencer por Lucifer, ella transmitió esto a Adán y finalmente sus hijos, el pecado entró en su familia y sus hijos terminaron matando uno a otro por culpa de la madre. Entonces, para restaurar esto, cada uno de ellos, ¿no? La madre de cada uno de ellos tenía que arriesgar aún su vida para salvar a su hijo. ¿Sí? Bueno, recuerdan la historia cómo Rebeca ayuda a Jacob, ¿no? 2 veces en realidad. Primero cuando Esaú quería recibir la primogenitura y recibir la bendición de Isaac, y ella lo disfraza, ¿se acuerdan? Le pone la ropa de Esaú y todo, y le pide a él que reciba la bendición, y después cuando su hermano quiere matarlo, ella lo ayuda a escapar, ella le salva la vida, ¿sí? Ella lo ayuda a que se escape y que se vaya a Harán con su tío Labán. Con Moisés,
Éxodo 2.2, todos sabemos la historia, ¿no? Cuando el faraón había mandado a matar a todos los niños menores de 2 años, la madre de Moisés lo pone en una canasta y deja que el río se lo lleve y así le salva la vida. Y en Mateo 2.3 vemos también la historia en la época de Jesús, cuando Herodes manda a matar a todos los niños menores de 2 años de nuevo, porque se había enterado y el pueblo decía que el rey de Israel había llegado, y él era el rey de Israel, entonces no le gustaba esto, y mandó a matar a los niños, ¿sí? Entonces ahí tanto María como José recibe la revelación de que tiene que sacar al niño y llevarlo a Egipto. Bueno, de este modo le salva la vida también. Y así que la madre de cada uno de ellos restaura el fracaso de Eva, ¿sí? O sea, la muerte entró en la familia por culpa de la madre, en la familia de Adán, ¿no es cierto? Por culpa de la madre entró la muerte. Ahora, la madre tiene que ser responsable de salvarle la vida. El camino desde el mundo satánico hasta el mundo celestial. Entonces, en el curso de Jacob, Harán, donde él estaba esclavo, representa el infierno, y Canaán representa el reino de los cielos, pero es simbólico. Con Moisés pasa lo mismo, él lo sacó de la esclavitud de Egipto a Canaán, ¿sí? Acá en Jacob lo podemos ver en Génesis 31:13, en el curso de Moisés en Éxodo 3:8, y Jesús ya sustancialmente viene a sacarnos del infierno y llevarnos al cielo, ¿verdad? Sacar al hombre del infierno sustancialmente y llevarlo al reino de los cielos. Por eso Jesús decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, cuando él llegó. Después terminó diciendo, escribas y fariseos hipócritas porque vosotros cerráis el reino de los cielos a la gente, porque ahí se dio cuenta que él tenía que ir por el camino de la cruz. Entonces, lamentablemente, el reino de los cielos no iba a poder llevarse a cabo ahí, pero originalmente la misión del Mesías es sacarnos del infierno y llevarnos al reino de los cielos. O sea, la restauración del camino desde el mundo satánico al mundo celestial. Y por último, la destrucción de Satanás. Entonces, vemos en Génesis 35:4 que Jacob sacó algunos ídolos falsos, ¿no? Todo lo ídolo falso representa a Satanás, porque Satanás es el dios falso de este mundo, ¿sí? Y en Génesis 35:4 él dice que los robó, se los robó a Labán y los enterró, ¿sí? O sea, se deshizo de estos ídolos falsos. Moisés, conocimos la historia ayer cuando lo vimos en el curso de Moisés, en Éxodo capítulo 32, versículo 20, cuando él subió al monte de Sinaí, ayunó 40 días, ¿se acuerdan? Recibió las tablas y cuando bajó el pueblo había construido un becerro de oro que era un dios satánico, un dios falso que ellos habían visto en Egipto y habían construido este becerro de oro y estaban danzando alrededor de él, ¿sí? Entonces Moisés lo destruyó. Moisés se enfurece, rompe las tablas, ¿se acuerdan? Lo conté en la conferencia, rompe las tablas, hace fundir este becerro de oro, lo mezcla con arena y se los hace tragar y, en fin, lo destruye por completo. Y Jesús sustancialmente viene a destruir el mal, viene a subyugar a Satanás, ¿verdad? Bueno, todas estas cosas, ¿no?, que debían ser restauradas como condiciones, repito, en estos casos es como simbólico, imagen, pero después sustancialmente es lo que tenemos que restaurar. Cada una de estas cosas tienen que ser restauradas. No es casualidad que cada uno de ellos haya pasado por este tipo de cosas. Aun cuando hasta ahora hubo muchos versículos que parecían raros, hoy, poniéndolo en el contexto clarito, lo vemos claramente. Fundamento de fe y de sustancia a nivel familiar, fundamento de fe y de sustancia a nivel nacional, fundamento de fe y de sustancia a nivel mundial. Pero el mundo todavía no fue restaurado. Entonces, lamentablemente, este curso, ¿no?, terminó siendo también muy simbólico. Si bien Jesús logró muchísimas cosas y se hicieron muchas cosas, Jesús se dio cuenta de que todavía faltaba un tramo más. Por eso él, en la última parte de su ministerio público, solamente hablaba de la llegada de nuevo, de la segunda venida de Cristo. Y hoy todos los cristianos estamos esperando la llegada del Mesías. Pero originalmente, ¿no?, el pueblo elegido de Dios, el judaísmo, no tenía para nada la idea de que Cristo tenía que venir 2 veces. De hecho, no tenía por qué venir 2 veces, sino una sola vez, pero el mundo no lo aceptó. Entonces todavía seguimos pagando y todavía seguimos esperando. Pero vamos a ver cómo continúa este trabajo de Dios, ¿sí? Bueno, gracias.